Gloria a Dios. Hoy quiero hablar precisamente de cuál es el propósito de tu vida. Una pregunta es, ¿cuál es el propósito de tu vida? Qué bien. Mira, los muchachos pusieron ahí una imagen muy interesante. Porque ese propósito se cumple en el tiempo, ¿verdad? Y no se hace sin las manos metidas, metidas en la arena, ¿verdad? Ese propósito hay que cumplirlo. Es lo más importante de la vida nuestra, el propósito. El propósito. Mire, cuando aprendí el significado de la importancia que tiene el motivo por lo que hago cada cosa, eso fue determinante para mi crecimiento espiritual, para mi crecimiento como persona. El motivo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Mm? Porque eso dice si lo que hago adora a Dios o no. ¿Qué es lo que me motiva? Todo. Si lo que me motiva es simplemente recibir un beneficio personal, pues en ningún momento tengo en cuenta a Dios. Voy a hacerlo pensando en mí. O si lo que me motiva es impresionar a alguien, una persona o una institución, tampoco Dios no tiene gloria en eso. Si lo que me motiva es, qué sé yo, demostrar algo, tampoco. Entonces, ese sedazo es muy importante. Y se parece al propósito, ¿verdad? Porque en 1 Timoteo 4:4, la Biblia dice que todo lo que Dios creó es útil. Muy bueno es. Si Dios lo creó, es útil. Ahora, si no viene como una creación de Dios, si fue un invento, ya eso es otra cosa. Pero lo que Dios creó, todo tiene una utilidad. Y la utilidad de las cosas está íntimamente ligada al por qué. ¿Por qué? De hecho, ¿por qué? ¿Verdad? Dice, pero más allá de la utilidad que tiene todo lo creado, hay un propósito que trasciende, hermano. El primero es el para qué y el segundo es el por qué. El para qué responde al propósito de todas las cosas. ¿Para qué? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? Pero ¿para qué lo hago? ¿Verdad? ¿Para qué? Ahora, hace poco, hace unos años atrás, escuché, una joven se acercó a mí y me dijo, dice, ella acaba de terminar su carrera universitaria en ese momento y empezó a laborar en una empresa muy importante, pero de repente se encuentra con que tiene que levantarse muy temprano, salir bien temprano de su casa, llevarse su desayuno en una lonchera y pasarse todo el día trabajando. Regresa a su casa en la noche, da un bañito, cena, se acuesta y antes de acostarse prepara todo para seguir el día, la siguiente rutina. Y la persona dice que en un momento reaccionó y dijo, Dios eterno, esta será mi vida. Eso es la vida de un profesional. Para eso me dice profesional. Esa es la vida de un adulto. Eso es la vida. Y la persona dice que literalmente se deprimió. ¿Qué fue lo que le deprimió? ¿Qué fue lo que le deprimió? Bueno, le deprimió ver que era muy vano lo que estaba haciendo porque no veía el sentido de lo que estaba haciendo. Y a veces yo veo eso, yo lo veo y lo observo en las personas, digo, wow, esa persona religiosamente cumple el mismo horario 30, 40 años en una institución haciendo lo mismo.
solamente para tener techo, comida y vestido. A veces ni para la salud hay, porque los gobiernos dominicanos son tan extraños que a la persona la pensionan y le quitan el seguro. Y le dan un seguro de mala muerte. Y lo pensionan, a los que más trabajan, lo pensionan con un salario de miseria, porque hasta le rebajan el salario que tenían. Y los que menos trabajan se van con el mejor salario. Por eso darán cuenta a Dios. Todos darán cuenta a Dios. Entonces, esta persona se complicó porque sin un propósito claro, nada de lo que uno hace tiene sentido, hermano. Ni siquiera la vida misma tiene sentido sin un propósito claro. Ahora, ¿conoces el propósito de tu vida? Yo creo que hemos oído hablar mucho de propósito. Y yo incluso escuché a muchos predicadores digo, pero pues la gente habla de tanto propósito, pero ¿quién dice cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Tú sabes cuál es el propósito de tu vida? Uno puede decir, bueno, yo fui hecho para dar gloria a Dios. Ajá. Y tú das gloria a Dios en todo lo que haces. ¿Te ocupas de eso, de que Dios reciba la gloria de lo que tú haces? Porque si tú lo sabes, pues entonces hazlo. Ahora, la mayoría vive simplemente haciendo la vida rutinaria que hacen todos. Y quizás enfocándose en metas y cuestiones más particulares para ti mismo que otra cosa. Pero muy pocos están enfocados en cuál es realmente el propósito, para qué hacen lo que hacen. El propósito tiene que estar vinculado a para qué recibiste vida, una identidad y la capacidad de ser y hacer. Todo eso tiene que ver con el propósito. Por eso, el propósito está ligado al origen de uno. ¿Qué tú entiendes por tu origen? ¿De dónde vienes tú? Si tú piensas que tu vida es un accidente, entonces no hay propósito en eso. ¿Qué propósito hay en un accidente? Nadie tiene ningún interés en eso. No hubo un ser consciente que te diera la vida. Cuando la ciencia erróneamente dice que la vida viene de un accidente de la materia, no hay propósito en eso. Entonces otro accidente puede acabar con la vida y punto. Por tanto, mire, si tú piensas que tu vida está determinada por el lugar donde naciste o por los padres que tuviste, necesitas saber que hay una causa más importante. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Tiene que ver con de dónde vengo, quién me hizo. Y la Biblia dice, y es nuestra cita base, el Salmo 139, el versículo 13 y 16. Oiga lo que dice el salmista David en este salmo. Él dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin fallar ni una de ellas. Es decir, David ve muy claro quién lo hizo a él. No fue simplemente que su papá y su mamá se unieron en un vínculo íntimo y salió este muchacho. No, dice él, tú me hiciste, tú me formaste. Y Dios se lo dice muy claro a Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5, dice Jeremías que Jehová le habló a él, que estaba viviendo pensando que él podía vivir la vida según él quisiera, como viven muchos.
Dice, esta es mi vida, yo la vivo como yo quiera. Si tú no sabes de dónde vienes, tú no sabes quién te creó y para qué te hizo. Y estás desperdiciando tu vida. Porque tú viviendo tu vida para ti mismo es un desperdicio total. Ahora Jeremías en un momento quiso hacer lo que él le parecía. De hecho, hacer la voluntad de Dios para Jeremías era una situación porque el pueblo no lo recibió bien. Y Jeremías comenzó a tener muchos problemas. En el capítulo 20 de Jeremías, allí él dice que sintió tanto, que fue tan complicada la situación de hacer la voluntad de Dios y hablarle a ese pueblo en nombre de Dios, que él dijo, yo no voy a seguir hablando en nombre de Dios. Porque donde quiera que me muevo, siento las amenazas, el temor, ahí veo el peligro que hay contra mi vida. Y este hombre lo golpearon. A este hombre lo metieron preso. A este hombre lo tiran en una cisterna que se salvó porque Dios, antes de que él cayera allí, seguro secó la cisterna. Séquenla porque lo van a ahogar al pobre. Entonces Jeremías se niega. Y Dios tiene que hablarle a Jeremías y le dice a él, dice, dice, antes que te formara antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. O sea, antes de que tú aparezcas en el vientre de tu madre, ya Dios te conoce, porque tú traes un espíritu que viene de Él. Él es el que da vida. Entonces, Dios fue quien nos hizo. Así que para yo saber cuál es mi propósito, tengo que ir ante Dios. Tengo que ir ante Dios. Tengo que conocer a Dios. Tengo que conocer su palabra para yo poder conocer mi propósito. Y si yo no me acerco a Dios, nunca voy a conocer mi propósito. Es decir, que la gente, la mayoría de las personas que viven su vida por allí y que no tienen ningún interés en conocer al Dios revelado en la Biblia, nunca conocerán su propósito. No importa lo que hayan logrado en la vida. Porque el propósito, mira una cosa, el propósito no depende de lo que tú logras en la vida, sino de en quién te has convertido en la vida. ¿Para qué? Porque esta experiencia que uno vive aquí busca un fin. Busca un fin determinado. Buscando quién está hablando, quién define realmente el propósito. Mire, encontré este libro, que es un libro que muchos conocen. Una vida con propósito. Cuando este libro salió al mercado, se convirtió en un bestseller inmediatamente. Es decir, en un libro buscado en muy poco tiempo se vendió 1,000,000 de este libro. Y hubo que inmediatamente seguir reproduciendo. Porque este hombre habló del propósito de la vida. Rick Warren, el pastor norteamericano. Y allí él dice tantas cosas basado en la palabra puntualmente. Este hombre dice, ¿para qué? ¿Para qué fuimos nosotros creados? ¿Para qué? ¿Quién es que conoce mi propósito? Mi propósito lo conoce el que me hizo. Yo no lo conozco. Yo soy un instrumento, yo soy una herramienta hecha. Dios te hizo y tú haces algo y tú eres el que sabe para qué lo hiciste. Entonces hacemos nosotros que tenemos conciencia, tenemos capacidad de pensar, pero no podemos saber para qué fuimos hechos si no le preguntamos al que nos hizo. Él me hizo. Él es el que sabe para qué me hizo. ¿Mm? Y mire esto. Rick Warren cita por lo menos 5 propósitos para el cual la persona fue hecha. Oiga esto. El primero de ellos, dice él, fuiste creado para el deleite de Dios. Qué lindo eso. Para el deleite de Dios. Pero Dios es el creador del universo. Dios, oye, no necesita nada. Pero nos creó para su deleite. Y sabe, esto marcha muy bien, esto armoniza muy bien con lo que dice Santiago 4:5, que dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Oye, sí, fuimos creados, dice, fuimos creados para la alabanza de su gracia, dice Efesios capítulo 1. Fuimos creados, dice, para alabanza
cosa. Dios no hizo al hombre y no hizo la creación del hombre para verlo arruinado y marchitado en la vida. No, Dios hizo al hombre para que sea motivo de alabanza de su gracia y de su gloria. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso el hombre puede llegar a ser tan extraordinario en ciertas cosas. Porque es que el hombre viene con un diseño, como dice David, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y ahí en tu libro estaban escritas todas las cosas que se iban a consumar en mí. Todo fuiste diseñado especialmente para lograr ese propósito. Fuiste creado, dice, por eso debes conocer y amar a Dios, porque fuiste creado para su deleite. Conocer y amar a Dios. ¿Y cómo puedo conocer y amarlo? Pues en su palabra, en su palabra. El segundo propósito dice, él fuiste creado para ser parte de la familia de Dios. Por eso la Biblia que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Oiga, predestinados antes de que nosotros naciéramos, ya Él nos había predestinado para que fuésemos adoptados hijos suyos. Dios nos creó para ser parte de su familia. Los ángeles no son familia de Dios. Nunca lo serán. Pero tú y yo podemos serlo. Cristo pagó todo lo que el pecado dañó en nosotros, lo pagó Él para restaurar esa condición y para que ese propósito de Dios pueda cumplirse en nosotros, podemos ser adoptados como hijos de Dios. Puede haber algo más grande que saberse hijo de Dios. Esto habla muy claro que no todos los creados son hijos de Dios. No, dice Juan capítulo 1, verso 2 en adelante, dice que solamente los que reciben a Jesucristo, dice, se les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Dios nos concibió para ser su familia. Por eso esa es una de las razones de la iglesia. Porque la iglesia es, dice la Biblia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, eso habla de que Dios nos creó para vivir en comunidad, no para vivir aislados. No, es parte de esto. Y la iglesia cumple un rol muy vital en eso. ¿Por qué? Porque la iglesia va desarrollando en nosotros la capacidad de amarnos el uno al otro. En medio de todas las deficiencias que hay en nosotros, los defectos por el pecado, ¿verdad? Eso nos ayuda a amarnos porque somos familia. Y oye, la familia que perdurará para siempre. La familia de Dios es la única que perdurará para siempre. La demás familia, la familia humana, se irá separando. Llega un momento en que los padres, no importa cuántos hijos tuvieron, quedan solitos. ¿Verdad? Quedan solitos. Mi papá tuvo 14 hijos. Pero ahora mi papá está solo con su esposa, ya con 92 años. Y una hija va a hacer la comida. Pero están solos. Entonces, y eso, ya se han muerto 3. ¿Verdad? Entonces la familia se separa, pero la familia de Dios estará para siempre. Entonces la iglesia tiene un valor trascendental. Porque fuimos creados para ser familia de Dios. Pero algo más importante todavía, dice la Biblia, que fuimos creados para ser como Jesús. Oiga, ¿usted sabe para qué Dios se hace humano en Cristo? Para hacernos a nosotros igual que Cristo. Jesús es el modelo perfecto. Entonces Dios nos invita a ser como Jesús. Y no solamente esto, sino que dice Romanos capítulo 8, el verso 29, que Dios está, dice, ocupado en que todas las cosas cooperen para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. A veces estamos buscando un beneficio diferente en las cosas que nos ocurren. Pero el propósito de Dios con todo lo que nos ocurre, lo bueno y lo malo, es que nosotros logremos desarrollar un carácter parecido al de Jesús. Dios quiere, Dios está claro en esas cosas.
Pero si tú no estás muy claro en eso, lo que va a pasar contigo es que te vas a desviar, te vas a confundir. El cuarto propósito que dice Rick Warren es que fuiste creado para servirle a Dios, sirviéndole a los demás. Qué bien. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Y en 1 Pedro 4:10 dice que debemos servirnos los unos a los otros con amor. Para servir hay que hacerlo con amor y por amor. Con amor y por amor. No por cansancio, no por fatiga, no por obligación. No ni siquiera, bueno, él lo necesita. Para quitármelo de encima. Se sirve con amor y por amor. No se sirve para recibir a cambio una recompensa. Se sirve por amor a Dios y por amor al prójimo. Estamos llamados a eso. Eso es parte del propósito. Entonces, cuando uno sabe que tu propósito es ese, tú no te vas a amargar la vida porque a quien tú le serviste no te ha correspondido. Hace poco estaba en una sala de una consulta médica en un hospital militar, y llegó un oficial retirado. Y entonces, ese día el médico que le tocaba no tenía consulta. Y él se sintió un poco decepcionado. Y dijo el hombre con mucha amargura, dijo, irrespeto e ingratitud es lo que he recibido de esta institución a la que le entregué mi vida. Yo decía, wow, él le entregó su vida a esa institución, pero él no conocía el propósito de su vida cuando lo hizo. Porque si tú sabes cuál es el propósito de tu vida, que tú estás sirviendo con amor y por amor al Dios que te hizo, cumpliendo una misión en ese lugar, tú sabes de quién esperará la recompensa. Es de Él, no de los hombres. Hay gente que ha servido y ha servido bien, pero con el propósito equivocado, y han terminado amargado en su vida. Así pasa en la iglesia también. Hay gente que dice, yo le serví a esa iglesia y esa gente son que yo que... Oh, por Dios, tú serviste. Pero, y quizás lo hiciste bien, pero con la motivación equivocada. Cuando tú sabes que todo lo que haces es para cumplir el propósito del Dios que te hizo, entonces tú no estás enfocado en lo que el hombre aplaude o en lo que el hombre rechaza. No, es para Dios que lo estoy haciendo. Y tú buscas hacerlo lo mejor posible para Dios, para Dios. Y eso, mira, eso te va a mantener a ti con un buen ánimo, con una buena actitud, con gozo por cada cosa que haces, porque lo haces para Dios. Entonces, mire, finalmente sobre esto, dice Rick Warren, el quinto propósito para el que fuiste eso, dice, Dios me hizo para una misión. Una misión. Y a Jeremías se lo dice claro. Le dice a Jeremías, dice, yo te conocí antes de formarte en el vientre. Dice, te santifiqué, significa te separé. Dice, y te di por profeta a las naciones. Dice, no digas que eres un niño, porque todo lo que yo te diga que tú vas a hacer, tú lo vas a hacer. Claro, gloria a Dios. Que Dios haya gente que le dice, tú lo vas a hacer, no importa lo que tú digas. Hay otros que, ¿verdad? Dios les deja que se rebelen. No me dejes revelar, Señor. Hazme como a Jonás. Mándame como sea. Mándame como sea, hacer tu voluntad. Entonces Jeremías, cada uno de nosotros, Jeremías recibió, dice, el don profético, recibió el llamado profético para ser profeta a las naciones. Pero cada uno recibió un llamado. Cada uno recibió un llamado. Yo recuerdo que cuando tenía 38 años de edad, yo que había hecho una agenda de cosas, de lo que quería en la vida, desde temprano, yo venía bien enfocado. Ojo,
Yo era un tipo bien enfocado desde muchacho. Tenía mi agenda hecha ahí y paso a paso para seguir eso, pero con el propósito equivocado. Y era un propósito bueno, ¿verdad? Yo decía, yo quiero hacerme un buen profesional, trabajar en una buena empresa, ganar buen dinero y sacar de la pobreza a mi familia. Eso está bien. A los 38 años ya había hecho la carrera, pero no había logrado, no había dinero ni estabilidad de empleo. Y entonces tenía un negocito que a veces daba un dinerito, pero de repente pasaban tantos meses que no aparecía nada, que se consumía en gastos lo que apareció. Y en ese tiempo voy a orar al Señor y le hablo. Y qué bueno, porque oye lo que Dios me dijo. Dios me dijo, yo te he llamado a ser pastor. Y yo había rechazado eso desde los 15 años. Me habían dicho de los 15 años, tú tienes llamado ministerial. Y yo no lo creo, no lo creo. Lo mío va a ser ayudar en la iglesia en lo que yo pueda, pero no. Entonces, yo me negué a eso. Hasta ese momento que Dios me habla, digo yo, wow, que me ha llamado. Pero me dijo algo más. Me dijo, yo te he dado corazón de pastor. Mm. O sea, el llamado de tu vida trae consigo el tipo de corazón que se requiere para eso. Y tú te pones a hacer algo diferente y tú no vas a tener el éxito que Dios espera que tú tengas y que te va a dar realmente la satisfacción y el gozo que tú necesitas. Porque observe esto, yo que me había negado a esto todo el tiempo, cuando yo asumo y digo, está bien, Señor, si eso es mi llamado, yo lo acepto. Y con lo que yo comienzo a pastorear, yo me acuerdo el primer día que yo entré a esta iglesia que estaba en una casita por allí, eh, yo sentí tal regocijo en mi alma. Era un grupito muy pequeño. Y yo me derramé en llanto de gozo porque sentí tal satisfacción en mi alma de estar haciendo lo que Dios quiere para mí. Eso fue wow. Y había una hermana cantando una canción ese día. Cantaba la canción, gracias, gracias Señor. Y esa canción yo dije, wow, me llegó al alma porque era lo único que había en mi alma para el Señor. Gracias. Gracias porque ¿quién soy yo para que Dios me haya escogido para hacer una función que Él tiene propósito en esa función? Eso es lo grande de esto, que el Dios del universo te haya llamado a ti, te haya capacitado, te haya diseñado, todo te planificó para hacer algo que Él quiere definitivamente en tu vida. Entonces esto no tiene con qué compararse en la vida. No hay manera, no hay nada que tú puedas poner que compense algo diferente, ¿verdad? A lo que Dios te ha llamado a hacer en la vida. ¿Mm? Entonces, conocer el propósito, lo puedo conocer solamente cuando me acerco a Dios. Dios tiene un propósito para mi vida. ¿Mm? Dios tiene un propósito para mi vida. Y ese propósito está en acercarme a Él. Ahora mire algo. ¿Por qué es tan importante el propósito? Porque el propósito, hermanos, es el fin de la vida. Para eso estamos aquí. Oiga esto. El fin de la vida. Dice, Dios me trajo a esta existencia para cumplir ese propósito. Aquí están enumerados 5 por lo menos. Debo saber que Dios me hizo para su deleite. Él me ama. Y solamente si yo le correspondo en ese amor, yo voy a vivir ese propósito. Dios me ama. Cuando tú sabes que Dios te ama y su amor es incondicional. Sí, el amor de Dios es incondicional. ¿Por qué? Porque si Dios condiciona su amor a que yo me porte bien, cada vez que me porte mal me va a dejar de amar. Va a disminuir su amor por mí. Eso no es amor. Como muchos padres, si te portas bien, te amo. No, el amor debe ser permanente. Te amo en cualquier momento, te amo siempre. Te amo cuando lo haces bien y te amo cuando lo haces mal. Entonces Dios es así, Dios me ama. Y eso me da a mí la tranquilidad y la paz de que aun cuando haya cometido una falta contra Él, yo sé que Él me ama y me sigue amando.
Entonces yo puedo acercarme a Él, Señor, perdóname. Ya el perdón se lo pido por haberle fallado, por haberlo ofendido, por haberlo quizás decepcionado, porque Dios espera de mí que yo muestre lo que Él ha puesto en mí. ¿Mm? Así como apostó a Job, Dios está apostando a cada uno de sus hijos. ¿Mm? Satanás está buscando enchinchar, pero Dios apuesta, ¿verdad?, a nosotros. Entonces, el sentido e intención con que realizamos alguna tarea, dice, es decir, la finalidad con que emprendemos una acción o la vida misma. Ese es el propósito, el final de la vida. Eso es propósito. La palabra propósito viene, dice, del latín propositum, que significa adelante y poner, es decir, se refiere a aquello que se planifica para el futuro. Propósito. Pero al final de esto, ¿qué será? ¿Qué busco conseguir con esto? Vivir con propósito es vivir sabiendo para qué se vive. Pero claro, mucha gente cree que vive para tal cosa. Bueno, yo nací, dice alguno, para cantar. Otro dice, yo nací para, como algunos dirán, como Balaguer, que nació para ser presidente. ¿Verdad? Presidente casi toda la vida. Y casi muere siendo presidente. Pero no, hay un propósito más allá de esto. ¿Mm? Dice Rick Warren que vivir con propósito es la única manera real de vivir. Todo lo demás es existir. Y hay mucha gente existiendo simplemente. ¿Mm? Ahora, qué pena, porque la mayoría vive el propósito equivocado. No conoce su propósito porque su propósito se encuentra en Dios y él no está alineado con Dios, no le importa. A veces ni siquiera si estando en la iglesia, va ante Dios a buscar el propósito de lo que significa su vida. Vivir el propósito equivocado. Porque hay una cuestión, ese propósito tiene beneficios al final. Tiene beneficios en el presente y beneficios al final. Pero, ¿qué pasa cuando mi propósito lo he vivido equivocado? Es como hacer la fila en el lugar equivocado. Es como me pasó a mí una vez. Llegué a un banco con necesidad de cambiar un cheque y había mucha gente en el banco, pero necesitaba cambiarlo y ya no podía irme a otra parte. Me quedé en mi fila y cuando termino la fila y llego ante la cajera. Ahí me dice esa persona, caballero, pero ese cheque no es de este banco. Dije yo, Dios eterno. Yo hice la fila, pero no cobré al final. La persona que hace de su vida un propósito equivocado, vivirá la vida, terminará su vida, pero no cobrará al final. Y óigame una cosa, el propósito tiene beneficios eternos, la salvación es gratis, pero vivir el propósito será gratificado ampliamente, porque el propósito hará que tu vida dé gloria al Dios que te hizo. Por eso hay propósitos, hay beneficios enormes al final. Observe esto, mire. Beneficios de ese propósito al final. Rick Warren cita 5 beneficios al final. Dice él, conocer tu propósito dará sentido eterno a tu vida. Wow. Propósito, sentido eterno. Wow, vivir la vida sin sentido, eso es una cosa terrible. Eso es la cosa que más vacío produce en el alma. Cuando tú haces las cosas, pero tú dices, no sé para qué estoy haciendo esto. Total, se hace esto, pero es lo mismo siempre. ¿Y para qué? O hay una gente que puede vivir un sueño, como dice este hombre que el doctor Dobson, su sueño era ser campeón del equipo de fútbol de su universidad. Y lo logró. Wow, logró. Y dice, el trofeo lo pusieron en el edificio de la universidad. Pero pasaron los años y alguien le llevó el trofeo. Y dice, ¿qué pasó? Dice, no, que lo encontré
en un zafacón porque el edificio lo están demoliendo. Y dice él, wow, me di cuenta que dediqué tantos años, tanta práctica, tanto detrás de ese sueño, pensando que era una gran cosa, ese trofeo. Dice Riguard, hay un día que tus trofeos alguien los tirará a la basura. Pero lo que haces para Dios, Dios lo aprecia por la eternidad. Cuando tú vives tu vida para Dios, entonces tu vida será apreciada por la eternidad. Es diferente. El propósito, hermano. Y mire, óigame esto. Vivir el propósito equivocado. Es lo mismo que le pasó al rico de Lucas. En Lucas capítulo, en Lucas dice el Señor, ¿verdad? Se encuentra con un hombre, Lucas capítulo 12, con un hombre que había atesorado muchas riquezas para él retirarse y dice, ahora sí, alma mía, tienes todo para irte, irte de rumba, irte de vacaciones, sin pensar en cuánto gastas, porque tienes bastante. ¿Eh? Pero lo que él no sabía es que esa misma noche venían por su alma. Y Jesús llamó necio a este que está viviendo el propósito equivocado. O sea, cuando tú vives el propósito equivocado, serás como ese necio. Dice, necio, hoy vienen por tu alma, esta noche. Y todo lo que tú has provisto, ¿de quién será? Es decir, cuando tú vives el propósito equivocado, lo que tú logras no es para ti. No es para ti. Tú podrás por un tiempito aquí verlo y manejarlo, pero no es para ti. Y no te será de beneficio ni en esta vida ni en la eternidad. Y esta vida es breve. La eternidad no tiene fin. Entonces, hagamos que nuestra vida valga en la eternidad. Hagamos eso. Y mire esto, es una pena, pero aún siendo cristianos, muchas veces nosotros seguimos con nuestra mente muy mundana. A mí me llamó mucho la atención un librito que anda por ahí que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Oye, un título rarito, ¿verdad? Pero en ese libro dice el autor del libro, el pastor C.S. Lewis, que ya creo que ese hombre murió hace tiempo. Eh, Dice él que el Satanás, entendemos, ¿verdad? Que Satanás ha asignado demonios para atacar la vida de todas las personas, de todas las personas. Y dice él que en esa carta él está representando, es una sátira, ¿no? Él está representando o satirizando lo que Satanás hace en su manejo para impedir que las almas de la gente sean salvas. Y dice que hay un demonio que se llama Orugario y otro Escrutopo. Escrutopo es como el escritor, el secretario de Satanás, que está escribiendo la carta en nombre de Satanás. Y le está escribiendo al demonito este que se llama Orugario. Orugario está a cargo de impedir la salvación o de lograr la condenación del alma de un joven al que él está a cargo. Y a ese joven ellos le llaman el paciente, es el paciente. Dice, tu paciente. Y él le dice, oye, en un momento le dice, veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. Dice, pero no hay que desesperar. Y esto es lo doloroso. Si cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, ¿sabe cuál es el campo del enemigo? El campo de la fe, el campo del cristianismo. Dice, han sido reclamados y están ahora con nosotros. Todos los hábitos de esos pacientes, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. ¿Qué significa eso? Gente que está en la iglesia, quizás por una temporada, por mucho tiempo, pero su mente sigue siendo igualita. Su mente no ha cambiado. Su mente sigue siendo tan mundana como los mundanos.
Todas las cosas las piensa como los piensan los mundanos. Sus decisiones son como los mundanos. Y si sus decisiones son así, así también son sus acciones. Dice sus hábitos mentales y corporales. Porque el hombre es lo que él piensa. Entonces, no puedo actuar diferente si pienso igual. Yo digo, wow, qué difícil. Lo más difícil del ser cristiano no es de que levantar la mano, yo recibo al Señor. No, eso no. Lo más difícil es transformar su mente. Y esto no se logra sin la palabra de Dios. No se logra, hermanos. Y la mayoría en la iglesia no aprecia el estudio de la palabra de Dios. No tiene tiempo para eso. Eso no es importante. No, yo felicito a aquellos que toman ese tiempo para estudiar la palabra y que buscan sentarse con quien está enseñando la palabra, oír la palabra, analizarla. Eso tiene un valor enorme. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que puede cambiar nuestra mente. Entonces yo necesito cambiar mi mente para poder asumir lo que Dios está planteando. Bendito sea Dios para siempre. Mire, beneficios de esa vida. Hay un beneficio en vivir una vida con propósito. Esos beneficios, mire, esto principalmente. El primer beneficio que habla Rick Warren de esa vida con propósito es que le da sentido eterno a la vida. El segundo, conocer tu propósito simplifica tu vida. ¿Sabe qué significa tu vida? Significa que cuando yo tengo un propósito claro, yo sé para qué, a qué cosas yo le voy a dedicar el tiempo y a qué cosas no tengo que dedicarle tiempo. Cuando yo supe mi llamado ya al pastorado, yo estaba en esos días analizando volver a la universidad o a reforzar la carrera que había hecho o a hacer otra carrera. Pero en ese momento dije, no, porque si mi llamado es ser pastor, debo prepararme en conocimiento de la palabra. Y entonces fui a estudiar Biblia. Me fui a estudiar Biblia. En estos días un pastor amigo me dice que está plantado en una iglesia, pero él está estudiando leyes. Y digo, ¿y por qué tú estás estudiando leyes si tú estás plantando una iglesia? Ya tú eres profesional. Sí, lo que pasa es que ya yo estaba en eso. Ya yo tenía la carrera muy avanzada, entonces digo, ok, estaba avanzada. Porque lo normal es que si tú sabes que tu llamado es a pastorear una iglesia, pues prepárate en el conocimiento de la palabra. Hay gente que agarra y se va. No voy a hacer esto y lo otro. Qué pena cuando una persona agarra y dedica tantos años en una carrera y al final ni siquiera se gradúa porque le llegó la muerte antes. Pero si tú tienes un propósito claro en la vida, tú te vas a dedicar a lo que Dios te ha llamado y vas a cumplir con eso y será de beneficio y de bendición. Ahora, mire esto. Tener un propósito en la vida, tener claro el propósito de Dios para tu vida, no tiene que ver ni siquiera cómo tú terminas la vida. Tú puedes terminar la vida y parecer un fracaso para la humanidad. Jesucristo vino a esta tierra a cumplir el propósito de Dios. Y Jesucristo terminó con su vida crucificada. Para muchos, Él terminó ahí, crucificado. Sabemos que Él resucitó en gloria. Pero para muchos, Él simplemente, después de haber hecho tan bien la voluntad de Dios, terminó crucificado. O sea que tú no puedes creer que hacer la voluntad de Dios tiene que llenarte de éxito. Y que todo será aplauso y que todo será... No, puede ser que hacer la voluntad de Dios signifique para ti una pesada cruz. Puede ser que te lleve a ti a vivir una vida difícil, sin grandes cosas en esta vida, privado de una serie de privilegios en esta vida. Hacer la voluntad de Dios. Oye, el que dará el pago es Él, no es el mundo. No es el éxito que creas que puedes tener aquí en esta tierra lo que te dará el pago. El pago tiene que ser, la recompensa tiene que ser lo que Dios decida sobre mí.
El final, lo que Dios ha dicho, ¿qué es lo que Él me va a entregar? Y mira lo que Dios va a entregarle a aquellos que cumplen su propósito. Dice la Biblia que está ya en su íntima convicción. Entonces, no es el éxito en una carrera o en algún desempeño lo que determina, digamos, lo que determina que ese propósito fue bien hecho o no fue bien hecho. Es el corazón con que lo hiciste y la manera como Dios lo recibe, lo que tú hiciste. Eso es. Y óigame esto, cumplir el propósito de Dios nos enriquece en la eternidad. Hay muchas personas aquí en la tierra, hermano, que aquí vivieron quizás una vida muy, pero muy pobre, con muchas limitaciones, pero que en el cielo tienen grandes riquezas, porque cumplieron el propósito de Dios. Por eso algunos dicen que en el cielo habrá sorpresa. No hay un solo texto en la Biblia que diga eso. Eso es un invento de la gente. Pero sí Cristo dijo claramente que habrían recompensas para aquellos que cumplen el propósito de Dios. Haz que tu vida cumpla el propósito de Dios. Enfócate en cumplir el propósito de Dios. Porque vivir la vida aquí sin un propósito claro de Dios es un desperdicio completo. Pero cuando la vida se entrega al propósito de Dios, mire hermano, uno va, como dice la Biblia, ¿verdad? Que puede ir llorando a hacer las cosas, pero retorna lleno de gozo. Se retorna lleno de gozo con los que el Señor pone en el corazón. Póngase de pie un momentito y vamos a pensar en esto. Mi vida tiene un propósito eterno. Dios me hizo con un propósito. Todo lo que Dios hizo tiene una utilidad, pero esa utilidad tiene que cumplir el propósito de Dios. Vive tu vida para el propósito de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu vida? No sabes hasta cuándo la tendrás aquí. Es momentánea, es temporal. Y lo más importante de ella es el valor que Dios le dé al final. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a entender el valor, la importancia que tiene. Saber para qué hacemos lo que hacemos. ¿Para quién lo hacemos? Señor, ayúdanos a vivir la vida con propósito. Ayúdanos, Señor, a entender para qué estamos aquí. Asumir esta vida, Dios, con el corazón puesto en la eternidad. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, a que esta vida nuestra aquí dé gloria y alabanza a tu nombre. Que nuestra vida dé gloria y alabanza al nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice a los que escuchan esta palabra. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir enfocados en ti. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga.